Ahora la sabe. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza, en una pequeña choza situada a unos 30 minutos, a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo, y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón, aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo, y decidimos, de paso, ir hasta donde el buen primo, ya que le vemos prácticamente una vez al año. Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza muy acogedora, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas, y que en invierno es inaccesible a menos que sea en vehículo tradicional, es decir, un animal de cuatro patas. También es posible que si dos carros se encuentran, alguno de los dos tenga que regresarse en reversa. Por supuesto, esto rara vez ha de pasar porque es muy poco transitado por vehículos de motor. La última vez que visitamos a mi primo, tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me dejó atónito. Es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno, siéntate aquí, me dijo después de un rato, cuando los demás ya estaban haciendo otras cosas. Yo tenía varios animales enfermos, y eran dos vacas que estaban bastante mal, y no podía darme el lujo de que se murieran. Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente me preguntó que a dónde iba, que me iba a coger la noche, pues tenía un mal presentimiento, que me esperara hasta mañana. Pero yo la ignoré, por la misma razón que ya te comenté. No podía darme el lujo de un animal muerto. Así que tomé la linterna, y aunque yo sabía que era noche de luna llena, fui al pueblo lo más rápido que pude. Compré en el mercado lo necesario, y en el camino me encontré con un par de amigos. Pasé un buen rato con ellos, luego continué con mi camino. Tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Claro, el caballo ve mejor que yo, así que yo solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible. Llevaba muy buen ritmo, estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino, y me iba sintiendo más tranquilo pues ya estaba cerca de casa. Sin embargo, cuando llegué a la curva por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Él hizo una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía. Cuando pasé por la curva vi una silueta. Estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir algunas cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro si era correcto o no lo que vi.
Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas es posible que si le pasara algo, nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí la linterna y la comencé a buscar. En menos de un minuto la encontré. Era una pequeña niña, tendrá a lo mucho unos 7 años. Estaba vestida completamente de blanco. Su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello. Y la verdad, aún no recuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaban confundidos con el pasto, y realmente mi visibilidad era poca en ese momento. ¿Y qué pasó?, pregunté. Aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le pregunté si estaba perdida. Ella solo sintió con la cabeza sin mencionar palabra. ¿Vive cerca? Nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije, si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus padres, porque no te quiero dejar sola aquí. Ella sintió, solo moviendo su cabeza una vez más. Giré al caballo y le pregunté que si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura. Obviamente pensé que debía estar aterrada, así que no le dije nada más. Y reanudé mi carrera hacia mi hogar. Sentí como si de repente la temperatura hubiera descendido. Y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Mi primo pausó, sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezaba a bajar la velocidad y por más que intentaba no conseguía hacerlo regresar al ritmo original. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que le escuché hablar. Esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes. Y me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás. No podía ver su rostro, pues ella estaba justo detrás de mí, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo. Era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo que lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando, mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentía un olor extraño, a azufre, y no desaparecía. De pronto, me habló de nuevo. Reza lo que te sepas, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones. Las que había escuchado en la iglesia, me las sabía, aunque no creyera en nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente. Las que enseñan en el colegio religioso. El caballo iba cada vez más lento, casi se detenía. Y cada vez que terminaba alguna oración,
Ella reía y solo decía: Esa ya me la sé. Tú te vas conmigo. hizo una última pausa. Esta vez el tono de su voz cambió. Parece que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento recordé a la bisabuela. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo o por qué la recordé en ese momento, pues cuando yo estaba pequeño, ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado alguna vez en alguna iglesia. Era algo como un pedazo de canción, algo muy viejo. Entonces lo dije. Esperé a que ella se riera por última vez, pero solo había silencio. Luego, en un tono de disgusto, me dijo: Te salvas, porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar más rápido, aunque algo agotado. La presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolía un poco. Cuando llegué a casa, dejé al caballo afuera sin pensarlo y entré donde María. Le di un beso y le conté qué me había pasado. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado desde hace tiempo. Solo quedaban cicatrices. Esa noche solo dormimos un par de horas. En la mañana, cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas y aún se podía oler el azufre. Allí terminó su historia. Solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarró la noche, cuando íbamos de regreso. Aunque no sentía tanto miedo, porque íbamos en carro. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atrevía a mirar por la ventana. Hacia afuera solo había oscuridad. Yo pensaba, ¿serían solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado algunos tragos? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas, y era noche de luna llena, de esas en las que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar. Aunque sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento, recordé lo que le había preguntado a mi primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él respondió: de nada sirve que te la diga. Ahora, esa ya se la sabe.